enfrentamos a la hora de planificar lo que es la estrategia de redes sociales y comunicación en general. Yo creo que hay tres elementos fundamentales que nos ha dado como un empuje o que nos dieron como cierta ventaja a la hora de iniciar esta campaña. Una ha sido que es un partido permanente, es decir, que las estructuras partidarias no solamente están activas cuando se acercan las elecciones, ¿verdad? Cuando se hace el proceso de renovación de estructuras, las asambleas cantonales, provinciales, donde se empieza a llamar por teléfono a aquella gente que sabemos que votaba por uno, sino que es un partido que nunca descansa, ¿verdad? Las organizaciones, las estructuras partidarias son permanentes, han acompañado las luchas, digamos, de los distintos sectores de la población, y precisamente ese es el segundo elemento, ¿verdad? Sumado a que es un partido permanente que puede plantearse proyectos políticos y comunicativos a largo plazo y no únicamente para el periodo de campaña, sino que además es un partido que ha sido coherente, ¿verdad? También es importante entender la estrategia comunicativa, no solamente en términos mediáticos o de generación de productos comunicativos, sino la comunicación como la otra cara de la moneda de la organización partidaria. Entonces, en ese sentido, la presencia y la participación del Frente Amplio en las distintas luchas sociales de los distintos sectores, del sector ambientalista, del sector estudiantil, del sector laboral, pues nos ha permitido ampliar ese rango, digamos, de audición de la sociedad a las propuestas del Frente Amplio, ¿verdad? No nos tuvimos que esperar a campaña, que están sacando los spots o están sacando las publicaciones en Facebook o en otras redes sociales, sino que el partido ya era conocido desde antes por los sectores a los cuales más nos interesa llegar. Y como tercer elemento, la existencia de un candidato de consenso a lo interno del partido, ¿verdad? Un candidato que es como es José María Villalta, en donde prácticamente todos los sectores del partido lo apoyaban y lo siguen apoyando, donde no hubo ningún contrincante, ninguna contrincante, pues nos permite entrar de lleno, ¿verdad? Como un solo bloque a lo que es campaña política, a diferencia tal vez de otros partidos que tienen un desgaste político importante en la hora de las luchas internas por las candidaturas a la presidencia, por las candidaturas a diputaciones e inclusive por las estructuras partidarias. Es decir, que nosotros estamos enfrentando la campaña electoral luego de un proceso importante de acumulación de fuerzas, ¿verdad? Todo esto lo digo porque es importante, no podemos extraer la estrategia comunicativa de manera metafísica como si el resto de la dinámica social del país pues no marcara el paso que es necesario tener a la hora de ejecutarse. Precisamente sobre esto último, ¿verdad? El partido al lograr, inclusive desde antes de marzo de este año, culminar satisfactoriamente el proceso de renovación de estructuras, nos permitió como partido enfrentar la campaña electoral desde marzo, ¿verdad? Por ejemplo, el partido La Liberación Nacional no terminó ese proceso hasta hace un par de meses, ¿verdad? No veíamos presencia de candidatos ni una propuesta comunicativa en cuanto a campaña electoral de otro partido. Yo creo que el Frente Amplio fue el primer partido en generar ese proceso de campaña, ¿verdad? Aunque no estuviéramos propiamente en el periodo establecido, y generar pues algunas estrategias interesantes. Eso en cuanto a la estrategia política. En cuanto a la estrategia comunicativa más general, tal vez levantándole los pantalones y las faldas un poco al partido, decir que este periodo lo hemos encarado pues con mayor profesionalismo y con pues mucha más energía y recursos que hace 4 años, ¿verdad? Hace 4 años pues no solamente era la inexperiencia de un partido pues muy joven, que apenas era su primera campaña a nivel nacional, ¿verdad? Que no tenía pues muy claro procesos comunicativos más profesionales, ¿verdad? De generación de diagnósticos, de generación de perfiles de públicos meta, ¿verdad? De generación de estrategias para distintos medios. Nada de eso existía hace 4 años, ¿verdad? Teníamos como una noción, a partir de nuestra propuesta política, de qué hacer, de cómo llegar. Sin embargo, caíamos en, pues, digamos, mecanismos ahistóricos, ¿verdad? Tal vez recordando estrategias políticas de la vieja militancia, ¿verdad? Que se utilizaban en los años 70, se utilizaban en los años 80 y que pues claramente hace 4 años nos dimos cuenta que no tuvieron éxito, ¿verdad? Ya que solo sacamos un diputado igual de como había sido en el proceso anterior. Yo creo que esta vez es distinto, ¿verdad? Hay una generación nueva de militancia, pues muy joven, hay un movimiento juvenil dentro del Frente Amplio que tiene un peso importante dentro del partido y que ha permitido que la dirección, ¿verdad? El comité ejecutivo del partido, la comisión política del partido, pues se abra a estas nuevas ideas y que permita a la juventud
tener un papel importante en lo que es la generación de propuestas. Creo que también ha sido importante en el sentido de que somos un partido político pues muy pequeño y en cuanto a recursos pues muy pobre, hay que decirlo, la eficiencia como un principio fundamental, ¿verdad? El aprovechamiento máximo de los recursos. Nosotros no tenemos la capacidad de estar pautando pues cada 15 minutos en televisión nacional, estar sacando cuñas a diario en la radio. Entonces ha sido importante utilizar algo que podríamos llamar como una estrategia de francotirador, ¿verdad? Más utilizar como una ametralladora y estar disparando balas a lo loco, saber cuándo es el momento preciso, ¿verdad? La situación precisa en la cual podemos invertir nuestros recursos, por ejemplo, promocionando publicaciones desde los perfiles en Facebook, desde la página de José María Villalta, desde la página de la Juventud, desde la página del partido, y eso nos ha servido, ¿verdad? Tener pues muy claro el panorama político, hacer análisis de coyuntura permanente para entender ¿cuándo es que se abre esa ventana de oportunidad para un partido como el Frente Amplio? Creo que también ha sido importante priorizar lo político sobre lo mediático, es decir, no perder la esencia de lo que es el Frente Amplio simplemente para capitalizar algunos votos, ¿verdad? Hago por ejemplo referencia hace 4 años la campaña del menos malo, ¿verdad? Que claramente una campaña que no tiene nada de contenido político, que no te decía las propuestas de Luis Fishman, que no te decía las propuestas del PUS. Bueno, en nuestro caso nos pareció importante que si el partido, su principal figura o su principal cara había sido la labor parlamentaria del diputado Villalta, pues que no había que perder la esencia, ¿verdad? Que había que mantener tal vez esa combinación de denuncia y propuesta, y hacia eso lo que vamos y hacia eso es que se está ejecutando propiamente la estrategia. También es importante que a nivel democrático dentro del partido se generaron las líneas políticas y comunicativas pues más generales, ¿verdad? Esto lo que permitió es que a diferencia de hace 4 años, también retomando, donde por ejemplo el Frente Amplio tenían al menos unas 4 campañas, ¿verdad? Estaba la campaña oficial de por ejemplo la verdadera oposición o de más diputados como Merino, pero por ejemplo la candidata diputada de Bacarazo tenía su propia campaña con gente de verdad y había otras campañas. Eso lo que provocó fue una dispersión del mensaje. En este caso se estableció una línea discursiva, comunicativa, pues centralizada, pero que es lo suficientemente amplia para permitir la creatividad no solo de las estructuras partidarias cantonales y provinciales, sino también de las personas que son simpatizantes del Frente Amplio. Nosotros hemos recibido un apoyo muy importante de personas que tal vez no sean militantes o que tal vez no llevan un trabajo continuo dentro del partido, pero que a raíz del trabajo político de José María Villalta y del Frente Amplio, pues ha querido colaborar. En el caso, por ejemplo, que sonó bastante, del cineasta Hernán Jiménez, bueno, ha sido el caso con muchas personas, profesionales de áreas de comunicación o similares, que han aportado al partido dentro de ese marco general que se estableció dentro del partido. Entonces, es decir, es una sola campaña política, pero que permite pues la diversidad dentro de ese marco, ¿verdad? Ya propiamente en lo que es el trabajo más ejecutivo de comunicación, el partido cuenta con una comisión que tiene divididas pues, varias subcomisiones. Por ejemplo, hay una subcomisión de redes sociales, hay una subcomisión de prensa, de diseño gráfico, de audiovisuales, hay varias, y que a través de estas subcomisiones es que se ha logrado encauzar la colaboración de estas personas. Un trabajo pues muy similar a por ejemplo lo que fue la campaña del no, ¿verdad? En la campaña del no existía pues signos externos centrales, ¿verdad? Recordamos el corazón del no, recordamos pues una serie de lemas, de eslogans que tenía la campaña del no, pero que dentro de la misma diversidad de sectores que componían el no, se interpretaba esa propuesta comunicativa y esa propuesta política. Lo mismo podríamos decir que sucede ahorita dentro del Frente Amplio, ¿verdad? El sector más ambientalista del partido pues interpreta la propuesta comunicativa y la ejecuta, ¿verdad? A través de productos comunicativos, a través de publicaciones, igual la Secretaría de la Mujer, igual la Juventud del partido, etc. Propiamente lo que es el trabajo de redes sociales, se hace un diagnóstico dentro del partido, ¿verdad? Vemos que son medios que permiten la divulgación justamente a ese sector poblacional que es el que nos interesa llegar, ¿verdad? Un sector joven que se siente identificado con el trabajo de José María, que ve José María pues un político muy distinto al que recordamos de nuestra niñez, de nuestra juventud, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo soy de la generación
que estaba en el colegio cuando salieron los escándalos de Calderón, que salieron los escándalos de Miguel Ángel, y por ejemplo al inicio de la lucha contra el TLC yo renegaba de los partidos, pero es precisamente esa cara de la política de José María lo que nos ha permitido que la juventud se acerque. Entonces las redes sociales permiten llegar directamente a ese sector con un costo pues sumamente bajo. Creo que también ha sido fundamental aprovechar las coyunturas políticas del país, propiamente entre las redes sociales, ¿verdad? Cuando salen los escándalos del gobierno, los actos de corrupción de los distintos ministros, pues cualquier signo de lo que es la política tradicional de Costa Rica, el Frente Amplio a través de las redes sociales ha logrado dar una respuesta no solo efectiva, sino casi que inmediata, ¿verdad? Yo creo que eso nos ha permitido ubicarnos como el partido que propone y que tiene pues un programa sólido en cuanto a lo que es la denuncia y la propuesta. Creo que también el trabajo de redes sociales ha sido importante, no solo en la divulgación de, por ejemplo, spots televisivos, ¿verdad? Como el de Acérquese, que salió en televisión de Villalta, o una campaña que estuvimos haciendo para que la población, pues que era los jóvenes, que era la primera vez que votaran, que fueran a sacar la cédula, sino que también las redes sociales reflejan lo que es la vida partidaria, ¿verdad? La vida partidaria que no es simplemente ir a pegar una bandera o ir a sacar un volante, sino que las redes sociales permiten ver que el Frente Amplio es un partido dinámico y es constante el contacto que se tiene de población joven a través de las redes sociales que quieren trabajar con el partido. Entonces, ya se me va a acabar el tiempo, para ir cerrando un poco, es importante comprender eso, ¿verdad? La estrategia comunicativa no es casual, no es como así, José María va a pegar como pegó Obama, o José María está utilizando estrategias como las que están utilizando Obama, están utilizando algunos otros candidatos en otras latitudes. Yo creo que es reflejo de un trabajo político, ¿verdad? Yo creo que lo que tiene el Frente Amplio, que no tiene ningún otro partido político, es que podemos decir lo que hacemos sin avergonzarnos, ¿verdad? Por eso no tenemos que recurrir a campañas políticas del menos malo. Por eso no tenemos que inventar que se salió, que renunció el candidato para atraer a los medios y luego decir que ya volvió el candidato, ¿verdad? El Frente Amplio yo creo que es muy sencillo cuando es un partido que lucha, cuando es un partido que acompaña a los sectores sociales, nada más decir lo que hacemos, yo creo que vamos a generar simpatía. Quedaría por ahí, no sé, más bien luego me gustaría escuchar las preguntas para tal vez en cuestiones más concretas. Nada más una aclaración, como ustedes saben, los medios no son objetivos, y yo creo que ni Isis ni yo tampoco, pero hacemos la aclaración de que sí invitamos a alguien del Partido de Liberación Nacional y del Partido de Unidad Social Cristiana, pero de Liberación no nos dieron pelota. La Unidad Social Cristiana, todo el despelote, están ocupados. Pero entonces nada más como para que sepan que sí, intentamos buscar la otra cara de la moneda con Johnny y con el doctor, pero bueno, no, el doctor no, con Rodolfo Fernández, pero no lo logramos. Más que esto del doctor, ustedes saben que es una forma de construirnos un imaginario colectivo que es vincular en la política con el doctor. Le damos la palabra a Carlos. Gracias. Mi nombre es Carlos Alvarado, yo vengo de parte de la campaña de Guillermo Solís, del PAC. Quería hablarles un poco yo participé en campaña del 2006 con Alfonso Solís, un poco en el 2007 con el referendo del TLC, desde la Asamblea Legislativa con la sección del PAC, y en la campaña de 2010 también en la campaña de Tom. En ese tiempo no era responsable, entonces digamos que no me siento tan culpable de lo que pasó. Me siento más culpable de haber venido hoy de verme, honestamente. Pero bueno. En el 2006, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos concretos. En 2006, las listas de correo electrónico eran claves. ¿Por qué? Porque era el mecanismo con el cual se llegaba a mucha gente. Entonces, tener bases de datos, se llamaba. Mande esto a la base de datos, mande esto, copia esto. Era la forma de alcanzar mucha gente. Así se veía. Todavía había foros, el foro tal. Entonces, uno mandaba un correo, una dirección y eso enviaba. Entonces ese era como el medio por excelencia. Ya para 2007, si bien eso era importante, también había otras formas de compartir material. Yo creo que la Escuela de Comunicación me invitó un poquito después de eso a hablar del tema.
y había la ventaja de la reducción de los costos de producción, sobre todo con las cámaras y los teléfonos, ¿no? Antes no tanto los teléfonos, pero más, era más fácil producir material y editarlo en computadora y compartirlo. Entonces en el TLC también se generó se compartió muchísima información, contenido de fondo, se compartió muchísimo, y eso fue como algo que no se había dado antes de la parte de la comunicación política en el país, creo yo. Y como era el TLC, no era una campaña presidencial, sino un tema muy complicado y de fondo, en ese momento se compartió muchísimo material, documentales, se hacían, me acuerdo, volantes, documentos, 101 razones, y de un lado y de otro, y se respondía, en verdad hubo un diálogo y un debate. Digamos que 2010 tenía otras características importantes, y ahí les voy a hablar un poco de temas más bien de plata. Por un lado, entonces, actualmente en redes sociales, si bien se conserva esa facilidad de compartir y de que el usuario es más dueño del contenido, de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Por ejemplo, en Facebook hay que ser muy claro, son 3 formas de interacción: es me gusta, comento y comparto. Esa es el meollo de la participación que ahí tenemos, parecido en algunos segmentos con Twitter, nada más que con otras características. Cristian podrá dar más detalles de las. Pero digamos, eso hasta ahora, esta campaña es la campaña en que se está viendo redes sociales. Ustedes ven los reportajes sobre redes sociales y quién tiene más fans y quién está manejando las redes y cómo las están manejando. Yo creo que ahora, algo que había en el 2007, o más bien que no había en el 2007 y que hay ahora, tiene que ver con la consolidación de ciertas empresas de comunicación que son en torno a las cuales se manejan las redes sociales. O sea, no nos tenemos que llamar engaño de que a la larga Facebook es una empresa transnacional que cotiza en bolsa, Google es un gigante por el cual transita toda la comunicación, desde lo que Google sabe que buscamos cada uno de nosotros. Y esas son, bueno, podemos mencionar algunas otras, son empresas que tienen, digamos así, ese dominio de esa parte comunicativa, algo que no era tan claro tal vez en el momento que en el 2007 trabajábamos con lo que era compartir información y todo esto en el tema del TLC. Y lo digo ¿por qué? Porque como redes sociales están convirtiéndose en lo que llaman en publicidad un touchpoint, o un vehículo más de los planes de comunicación o de propaganda. Aquí me devuelvo un poco al 2010. En el 2010, ¿qué pasó? En el 2010, digamos que empieza la campaña política. La campaña política principalmente tiene una presión económica en los medios de comunicación de televisión. El 80% del gasto se va en televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que genera más, como dicen en el medio de publicidad, awareness o reconocimiento, genera recordación, y también es un hecho que la mayoría de la gente se decide a votar probablemente hasta la última semana. Pero mucha gente, y eso también, vota a ganar. Eso pasa, mucha gente también está indecisa. Esos son números más grandes. Pero ¿qué pasa en el 2010? En el 2010 empieza la presión de pauta propagandista de plata, muy similar al 2006, y hay un elemento que cambia. Otto Guevara empieza a meter más plata en publicidad y en televisión, a un punto tal que casi llega al mismo nivel de gasto económico que Laura Chinchilla en el 2010, algo que no había pasado en el 2006. ¿Qué pasa ahí? Obviamente los limpios del PAC seguimos como íbamos, no tenemos más plata para hacer eso, pero Liberación Nacional lo que hace es que duplica su gasto en comunicación. Entonces Liberación Nacional al final de la campaña gasta el consolidado del 80%, tiene que estar con 80% de la suma de los otros dos, siendo los otros dos el Movimiento Libertario del PAC. Al final de la campaña en 2010 se gastó en televisión, bueno, en comunicación, ese es el número que tengo en mente, lo puedo afinar después si quieren, pero ojo, se gastó 11.000 millones de colones en medios de comunicación. 11.000 millones de colones entre esos 3 partidos. Eso es para que se den una idea de dónde es la verdadera fiesta electoral y quién se la lleva.
¿qué está pasando ahora? Ahora hay una parte de ese gasto que también se está direccionando en redes sociales. Hay una cosa que es muy cierta en redes sociales vale, no es un tema necesariamente de plata, es un tema de contenido, es lo que llaman también, es el content is king. ¿Por qué? Porque el buen contenido genera crecimiento orgánico. Por ejemplo, ustedes verán gente que genera mucho contenido, cosas interesantes, que la gente comparte, y eso va haciendo un crecimiento orgánico, generalmente ya sea del perfil o de finanzas y todo eso. Pero hay un elemento también que es todo lo que empieza a entrar el negocio en la red social, que es los sponsor ads, los sponsor stories, y es donde empieza a entrar la plata para hacer crecer publicaciones, para hacer crecer perfiles. ¿Por qué? Ustedes, no sé, me imagino que ya lo han visto, toda la columna de la derecha que tiene Facebook, o ahora las mismas sugerencias de publicaciones. Un amigo me le dio me gusta, míralo tú también, dale me gusta. Yo antes, en los últimos 3 años, trabajé con marcas de consumo masivo, y una cosa que se vio en marcas de consumo masivo, hablo de champús, hablo de todo el tema publicitario, lavaplatos, se dio un cambio en los últimos 3 años de que el presupuesto de una marca publicitaria, que son presupuestos millonarios, por ejemplo, cambió de estar en redes sociales de un 2% el presupuesto publicitario, pero no estoy viendo en los tiempos, pasó de estar en un 2-3%, actualmente las marcas gastan entre un 10 y un 15%, marcas más usadas hasta 50% de su presupuesto en redes sociales. ¿Por qué? Porque también han cambiado los usos y las gratificaciones. La gente ya, por ejemplo, no ve televisión como se veía antes. La gente ve televisión haciendo esto, o ve televisión estando en la compu, o simplemente dejó de ver televisión y ya baja sus programas, ya baja sus series, ya escoge en YouTube qué es lo que quiere ver. Bueno, eso es otro, tanto así que la forma de meter comerciales en YouTube es el Real View, que es que cuando uno escoge un video para ver, lo primero que sale es un comercial, y uno puede elegir si lo ve o no lo ve. Y el anunciante paga por clic, paga por cada vez que alguien, paga por view. Cada vez que alguien, en vez de hacer clic, ve el comercial, ahí es cuando tiene la factura, y bueno, eso se hace por costos por view, o costos por clic, y eso es la factura que termina pagándose. ¿Por qué me enfoco en esta dimensión? Tiene que ver con redes sociales. Yo no soy necesariamente experto ni en contenido ni en esto, y nosotros en Acción Ciudadana actualmente tenemos un área de oportunidad en la parte de redes y estamos trabajando para mejorarlo. Pero ¿por qué lo digo? Porque yo creo que hay un reto que está detrás de esto y tiene que ver con varias cosas, y son preocupaciones que yo tengo y las quiero compartir. Una, obviamente, el tema del gasto. Estamos hablando que se gasta 1 millonada de plata en campaña publicitaria. Estos 11.000 millones de colones que les mencionaba generan, creo que son 56.000 GRPs, se llaman GRPs. Para que se den una idea, una campaña exitosa de Coca-Cola saliendo así fuerte en unos meses gasta unos 2.000 GRPs al mes. Una campaña durísima, de eso que uno ya tiene la Coca-Cola o el Holby hasta aquí, ya no quiere ver más, gasta 2.000. O sea que el ruido publicitario que se mete en una campaña política es excesivo, es hasta agnóstico. Pero igual es la dinámica en que nos metemos. ¿Por qué? Porque a la larga, si ustedes se fijan, por ejemplo, una campaña como la anterior, donde nosotros perdemos el PAC, perdemos principalmente en las zonas donde tenemos en las provincias costeras y en los estratos socioeconómicos bajos y medios. Inclusive el movimiento libertario nos gana ahí, nos ganó en esas elecciones, nos ganó ahí, en esos estratos donde idealmente sería como donde partidos como el Frente Amplio, como nosotros, deberíamos ir a transformar la realidad de esa gente. Sin embargo, es otro tipo de mensaje que penetra allí, en esas comunidades. Entonces ahí ese gasto es importante. Bueno, ahí sin entrar en mencionar temas de clientelismo o temas de otra índole. Entonces uno es el tema de gasto. Otro tema que es importantísimo en esto, si ustedes se fijan, ahora que empezó el periodo de campaña, una cosa que dijo Casa Presidencial es que ellos van a seguir
pautando en redes sociales. ¿Por qué? Porque eso no está regulado. Gastos ahí no están, los gastos en redes sociales no están regulados. Tanto así que no se sabe aún cómo se va a cobrar, si se cobraría deuda política a partir de lo que se gaste ahí. Por ejemplo, uno pone un comercial de televisión y eso uno guarda la factura y está sujeto a que sea pagado por deuda política. En caso de redes sociales es un área todavía gris. El tribunal hay cosas que todavía no ha actualizado. Por ejemplo, el tribunal nos mandó una carta que decía: envíenos las fotos de su candidato para la papeleta. Si mandan el negativo, por favor que no venga rayado, dice el reglamento. Ustedes están esperando que le mandemos un negativo de foto, porque son cosas anacrónicas que no se han actualizado. Entonces ahí también hay un vacío que puede ser peligroso en temas de meter gasto y meter plata allí. Independientemente de esto, sigue siendo por excelencia el medio más libre, más interactivo, que más se puede explotar, que más se puede compartir, con que más se puede profundizar. Y a pesar de que tiene muchos elementos de entretenimiento, esos mismos se pueden usar como elementos para generar contenido. Esas son parte, como les digo, son parte de, más que cosas resueltas que tenga yo debería venir con cosas resueltas como coordinador de una campaña de comunicación, pero son cosas más bien que son de la realidad política que está hoy. Otro punto: la plata para pagar deuda política, los bancos lo dan a partir de las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? El banco dice: yo le voy a usted dar plata a partir, pero como yo soy una empresa, la larga, sea pública o privada, yo lo puedo hacer a partir de un estudio de riesgo, y mi estudio de riesgo lo hago a partir de las encuestas que se publican. Entonces, a partir de las últimas encuestas publicadas, partidos como el Frente Amplio y la última encuesta que se diga el PAC, no necesariamente somos sujetos de crédito. Entonces las empresas encuestadoras, empresas a las cuales medios de comunicación o partidos les pagan para hacer encuestas, generan un producto el cual toman los bancos para determinar si le dan la plata a los partidos. Entonces digamos que ahí hay algo todavía que no está resuelto, y es un tema más, tiene que ver con redes, con comunicación política. Hay un tema que no está resuelto en nuestra democracia en eso, es este mecanismo que quedó allí. Y sin embargo, en el último minuto lo quiero decir, y sin embargo, nosotros tenemos esperanza, tenemos mucha fe en que podemos cambiar y que podemos ganar. Se los digo de corazón, porque ya todos los partidos han empezado a mover campaña. Ya Liberación tiene un alcalde que tuvo 22 años, ya la unidad está, yo no sé si está o no está, pero está. Ya las cartas en esos están puestas. Ya Otto Guevara tiene 4 campañas y está haciendo lo mismo que ha hecho ahora, nada más con un payaso. Y el único partido que no ha movido sus piezas somos nosotros. Y nosotros somos los que pueden hacer que esto cambie para que no gane Liberación, o si lo hacemos mal, que siga ganando Liberación. Entonces, continuará. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a Adriana. Buenas noches. Bueno, yo no soy militante de ningún partido político, entonces no les voy a hablar desde una perspectiva de partido político. Sin embargo, el trabajo que conducimos día a día en Ciudad Sur está muy relacionado con el uso que se hace de las herramientas digitales, en específico de Internet y de las redes sociales, en términos del acercamiento de los usuarios finales, que somos pues, las personas que en el día a día vamos por la calle con nuestro teléfono móvil o accedemos a Internet a través de una computadora. Entonces, pues más o menos un poquito de eso es que quiero hablarles, pero también relacionándolo con temas que son muy importantes, pero que por lo general no se posicionan, como el acceso público a la información, como la penetración de Internet en países como Costa Rica, y también las agendas que los partidos políticos tienen en términos del acceso público a la información y cuáles son las estrategias que se utilizan
para garantizar que la población acceda efectivamente a medios de comunicación alternativos y a herramientas alternativas de comunicación que le permitan mejorar sus condiciones de vida. Entonces, pues bueno, hoy estaba leyendo en la encuesta que le hace Gallup al Financiero sobre redes sociales, se la hace 2 veces al año, acaban de salir resultados. Al parecer hay aproximadamente 1 millón de costarricenses que estamos conectados a Internet. Estamos ubicados, al parecer, estas personas en la gran área metropolitana, en gran mayoría, y al parecer el 97% de las personas que se entrevistaron, lo que arroja la encuesta es que utilizan Facebook como principal herramienta cuando se conectan a Internet. Estas personas, 7 de cada 10 acceden a esta red social o a otras redes sociales a través del teléfono celular, que eso es algo muy relevante, que hace unos cuantos años no era así y que también está un poco relacionado con la apertura de telecomunicaciones y con la oferta de nuevos servicios que tal vez el ICE estaba demorándose un poco en comenzar a brindar. Pero también la encuesta arroja resultados interesantes en términos de lo que la gente hace cuando se conecta a estas herramientas. Y hay una cosa que es muy interesante, y es que al parecer aproximadamente solo el 11% de estos usuarios que se conectan o que nos conectamos en el día a día a Internet para acceder a redes sociales lo hacemos en interacción intensiva, lo que se llama interacción intensiva, que es que generamos contenido a partir del contenido que vemos o a partir de nuestra propia experiencia, contenido que consideramos relevante, contenido que queremos compartir con otras personas, comentamos en el contenido que otras personas generan y compartimos contenidos más allá de dar un like o más allá de poner un comentario en algo que vimos, sino que se genera otro contenido a partir del que ya otras personas están generando. Entonces se ve que es una porción realmente pequeña de los usuarios que están accediendo a las redes sociales en Costa Rica quienes tienen interacción intensiva. Y esto sigue estando muy relacionado con el tema también de que pues la mayoría de la gente que accedemos a las redes sociales en Costa Rica estamos en la gran área metropolitana y hay perfiles de uso, digamos, de personas que van desde los 25 hasta los 35 años dentro de un grupo más grande de población que va de los 15 a los 75 que usa redes sociales, pero que tiene un perfil académico más alto, que tiene un nivel de ingreso más alto y que tiene unas preferencias de consumo específicas. Y esa es la gente que genera más contenidos en línea. Esta gente, pues en general se ve que no está ubicada en zonas rurales, se ve que tal vez ha migrado a la gran área metropolitana en busca de mejores oportunidades porque tiene una formación profesional más amplia. Y en ese sentido, pues se ve también que las redes sociales no están penetrando de manera efectiva en zonas rurales, que eso puede responder un poco a las inquietudes de los partidos políticos más pequeños que utilizan de manera muy efectiva las redes sociales, porque es la herramienta que les sale más barata en términos de decir, bueno, es que estamos fallando tal vez un poco en que perdemos las elecciones en las zonas costeras. Claro, porque en las zonas costeras hay menos gente accediendo a los mensajes, puesto que tienen menos acceso a Internet y tienen menos acceso a las redes sociales también. Entonces, estas cosas, digamos, viéndolas así por encima, resultan relevantes, resultan interesantes, pero sí me parece a mí que es muy importante como tal vez hacer un análisis más a profundidad en términos de una gran pregunta que nosotros en Ciudadanos llevamos muchos años haciéndonos, y que es cómo obtenemos, cómo propiciamos realmente la inclusión digital de todas las personas en nuestro país, en América Latina en general, ¿verdad? Porque ya hemos visto que pues, hay otras brechas que se han ido superando a lo largo del tiempo, pero la llamada brecha digital es una brecha que sigue sin superarse, porque está relacionada con un asunto socioeconómico de fondo, que es un problema mucho más grande de lo que se ve cuando hablamos de si puedo tener acceso a una computadora o no puedo tener acceso a una computadora. Entonces, en términos de esta penetración, se ve que las acciones concretas de los gobiernos durante los últimos años son acciones que lo que revelan es un fracaso absoluto. Tenemos por un lado, digamos, una dinámica de competencia, de apertura, que si bien dinamiza el mercado y propicia que las personas que tenemos mayor poder adquisitivo podamos acceder a servicios nuevos,
también, por el otro lado, propicia que las personas que ya de por sí no tenían acceso sigan sin tenerlo o se les dificulte más llegar a acceder a las herramientas digitales y a la conectividad, por temas de precios, por temas de la provisión de servicios, que elige zonas particulares para ofertarse, en términos de que, bueno, si no me resulta rentable poner internet en una zona rural, los chiles de Upala, pues entonces ahí no pongo, ahí no oferto. Entonces pues ya esto va un poco más allá, ya la gente de la zona no puede decidir si priorizar, digamos, algo del dinero que recibe todos los meses para acceder a internet, porque justamente el servicio no se está prestando en su zona. Y entonces esta dinámica de apertura, pues lo que va generando, y ha generado en todos los países de América Latina, siendo Costa Rica uno de los últimos, porque el proceso de apertura nuestro comenzó hace muy poco tiempo, es que los estados vayan apartándose de su papel de provisión de servicios y de garantizar que los servicios sean de acceso universal y se conviertan en entes fiscalizadores que además fiscalizan mal. Entonces, los gobiernos, pues el papel del Estado, que los gobiernos no cumplen en general, es la definición de precios, es la definición de una agenda que le permita a su población beneficiarse de los servicios que las empresas privadas están prestando, pero en general esta fiscalización no se hace de manera transparente o se hace mal, o como ya es cultura política dentro de las estructuras institucionales de América Latina, pues es una institucionalidad que se corrompe. O sea, se paga, hay fraudes, hay un montón de manejos nocivos en términos de lo que las empresas privadas hacen y el gobierno las deja hacer porque recibe algún tipo de soborno. Y entonces aparecen estos famosos telecentros o los centros de internet, centros comunitarios de internet, telecentros, infocentros, como les quieran llamar, en toda América Latina. Hay un cuarto de 8x3 en una zona rural súper apartada, en donde hay 7 computadoras viejas con un Windows que apenas corre y se supone que tienen acceso a internet, y que ahí es donde la comunidad puede venir a desarrollar capacidades. Son espacios que en general se promocionan como espacios de acceso público a la información y espacios de formación profesional y de empoderamiento específicamente para poblaciones vulnerables, para mujeres, para poblaciones indígenas, para campesinos, agricultores y para personas jóvenes que no tienen posibilidad de acceder al sistema educativo formal. Y estos centros comunitarios que se ubican en todas partes de las zonas rurales de América Latina están vacíos y están en general con el equipo dañado, con el equipo viejo, con fallas sistemáticas que no se pueden corregir porque la misma forma de crearlos, la misma forma de concebirlos no permite que la comunidad se empodere, no permite que la gente pueda manipular el equipo para arreglarlo si está malo, sino que tienes que pasar por un proceso en el que llenas una boleta, te meten en una lista de espera, tienes que esperar 8 meses a que venga el técnico, y si tienes la suerte de que el técnico venga, posiblemente lo que va a hacer es llevarse la computadora y tal vez dentro de un año te traigan un reemplazo. Entonces, ese es el caso de los centros comunitarios inteligentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se comenzaron a desperdigar por todas las zonas rurales de Costa Rica durante el gobierno de Oscar Arias como una meta en papel para cumplir con los objetivos del milenio, y que durante el gobierno de Laura Chinchilla se reforzaron en discurso como uno de estos métodos paliativos que se presentan en las estrategias, en las acciones de gobierno digital de los países de América Latina para enfrentar la crisis que genera la apertura de telecomunicaciones. En todos los casos esto ha pasado así, o sea, hay apertura de telecomunicaciones, se ve que la brecha digital se hace todavía más amplia porque la apertura de telecomunicaciones, pues esto es lo que viene a propiciar como una consecuencia casi inmediata, y entonces los centros inteligentes y los centros comunitarios y los centros de internet comienzan a aparecer por todas partes como los abejones de mayo, pero unos meses después ya están cerrados. Entonces,
Eso sí es muy interesante y yo en realidad la pregunta la traigo también un poco, bueno, para que los colegas del PAC y del Frente Amplio se extiendan tal vez un poquito si tenemos tiempo sobre sus estrategias de comunicación más allá de la campaña electoral, sino viendo, digamos, porque todo esto es parte de una agenda, o sea, yo creo que si vemos un poco cómo los partidos políticos se comportan durante las campañas electorales y cómo utilizan la tecnología, tal vez ahí encontremos algunos indicios de cuál es la idea que tiene sobre la tecnología y el acceso público a la información. Entonces sí sería tal vez muy interesante que nos compartieran un poco sobre este tema cuando llegue el momento de las preguntas y ver en realidad cómo se entiende la comunicación política en su relación con la agenda de acceso público a la información, ¿verdad? Que, bueno, ya el Partido de Liberación Nacional no tiene una agenda de acceso público a la información, la unidad pues no tiene agenda y vamos a ver qué nos pueden contar ustedes dentro de un ratito. Más o menos, digamos, esas son como las ideas que yo quería compartirles, que son parte de una reflexión muy amplia que hemos tenido en la cooperativa, en el trabajo que realizamos en conjunto con otras organizaciones y redes de las que participamos en otros países. Evidentemente, todo lo que les estoy comentando es una generalización porque hay usos muy efectivos de herramientas digitales propiciados por organizaciones que no tienen nada que ver con el gobierno, que se aprovechan de estos espacios que los gobiernos abren para realmente hacer procesos de desarrollo de capacidades con la gente. Y entonces, pues efectivamente se consiguen cosas interesantes en otros espacios. Ahora, una última cosa que sí les quería comentar, ya para ir cerrando, está relacionada con, bueno, hoy estamos 7 de octubre, hace 6 años fue el referéndum. El referéndum fue un proceso muy interesante que tuvo muchas particularidades y quizás la particularidad más importante que nosotros rescatamos de ese proceso es la mediación de contenido, que eso es algo que tal vez los partidos políticos no rescatan a la hora de desarrollar sus campañas, pero que en ese momento se presentó como la estrategia más efectiva y que generó mayor cantidad de redes de comunicación entre personas que estaban conectadas a internet y personas que del todo no estaban conectadas a internet, pero que efectivamente generan contenido desde sus comunidades, desde su visión de mundo y desde su realidad. El proceso de mediación de contenido que se desarrolló durante este periodo fue muy interesante porque se habilitaron canales de comunicación muy efectivos que le permitían a la gente que sí tenía acceso a las tecnologías digitales tener acceso también a información que se estaba generando en comunidades que estaban completamente desconectadas para compartir ese contenido con personas que sí estaban conectadas y que estaban en otras zonas del país, y en el sentido inverso le permitía a las personas que estaban conectadas modificar el formato de los contenidos que estaban en línea para enviarlo a las comunidades desconectadas en formatos que ellos sí pudieran acceder, formatos impresos, papel, boletines, discos compactos, grabaciones, cosas que la gente sí podía acceder en su casa, independientemente de si tenían acceso a una computadora o a una conexión. Entonces, se logra un proceso muy efectivo de intercambio de conocimiento entre espacios conectados y desconectados, que los partidos políticos pues se ve que no han llegado hasta ahí todavía. Quizás el Frente Amplio particularmente sí tiene, como lo decía Mauro, un trabajo muy interesante y muy avanzado, porque tiene trabajo de base previo al uso de redes sociales. Entonces son dos cosas que se complementan muy bien entre sí, pero sí se ve que se invierten muchos recursos y se invierte una gran cantidad de ideas y de fuerza humana creativa para generar contenidos que se quedan en un espacio solamente y que no se mueven hacia otras partes. Entonces, pues, bueno, más o menos eso. Gracias. Buenísimo, Adri. Ahora le damos la palabra a Cristian. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de una agencia de publicidad.
pero antes de tener una agencia de publicidad he tenido una bonita trayectoria de desobediencia civil, entonces creo que también puedo hablar desde ese otro lado de la historia. Yo voy a tratar de poner las dos cosas juntas y de plantear por qué no necesariamente ese ringing, ese trabajo de comunicación estratégica que aprovecha la tecnología para la difusión, sea de comunicación comercial, o sea de comunicación política, o sea de comunicación social, con el uso estratégico que puedan hacer los ciudadanos de esa tecnología. Particularmente porque creo que siempre que se habla de estos temas, en foros como este, pero en general, se tiende a plantear el uso de las redes sociales en el contexto de una campaña política desde la perspectiva de cómo los partidos utilizan estas herramientas para difundir sus mensajes, su propaganda, su confusión y su desinformación. Y yo creo que la clave está en darle vuelta a ese enfoque y en plantear cómo los ciudadanos pueden utilizar esas herramientas, esas plataformas, para incidir en lo que pasa durante una campaña política. Y eso es ver las cosas completamente desde otra perspectiva, porque si seguimos viéndolas simplemente como de qué hacen los partidos, nos vamos a morir esperando esa iniciativa proactiva que describía Adriana. Y esto es un hecho absoluto porque así ha sido a lo largo de la historia de Internet, que no es nada nuevo. Todas las grandes innovaciones en la web han surgido de iniciativas particulares ciudadanas. Son muy pocas y son difíciles de encontrar las que han surgido desde las academias, incluso desde las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones de Internet llegaron a ser grandes gracias a la creatividad que tuvieron al principio en la web. Es la historia de Google, es la historia de Facebook, es la historia de Twitter, es la historia de casi todas las redes sociales. Empezaron como una idea con muy poco presupuesto y hoy son corporaciones que tienen por completo el dominio de los flujos de información a través de la web. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Lo primero, la Internet es de la gente y es desde la gente de donde han salido las grandes ideas que han cambiado la historia de Internet. Y también es desde la gente donde han salido las grandes ideas que han modificado la forma en que usamos la tecnología para incidir en procesos, incluidos los procesos políticos. En Costa Rica particularmente este tema no tiene nada nuevo y todo lo contrario. Yo creo que Costa Rica es uno de los países de América Latina con más madurez en el uso estratégico de la tecnología para la incidencia ciudadana. Y tenemos un background que es realmente importante. Ni siquiera se remonta al referendo por el TLC, porque ya en las elecciones del 2006 aquí se hicieron ejercicios muy interesantes de cobertura ciudadana del proceso electoral online, cuando la gente que estaba usando blogs eran, no sé, nadie, nosotros dos, o sea, era muy poquita gente, y ya para entonces como que se empezaron a hacer esos experimentos que están documentados y que son muy valiosos. El 2007, el TLC, por supuesto que es un parteaguas definitivo, es un caso tremendamente valioso que se ha estudiado en muchos países de América Latina, que es un referente de cómo los ciudadanos por iniciativa propia y un proceso espontáneo de organización ponen a su servicio y al servicio de sus necesidades de comunicación en ese momento las herramientas que tenían a la mano. En el 2007 aquí en Costa Rica se hizo no solo ese proceso de mediación online-offline que fue tremendamente valioso, sino que bueno, los blogs adquirieron un protagonismo absoluto en la generación de opinión pública. Se utilizó YouTube masivamente para hacer llegar, digamos que YouTube se convirtió en la forma de meter caballos de Troya dentro de la agenda de los noticieros que estaban herméticamente bloqueados a difundir los puntos de vista del movimiento del no, y sin embargo al final terminaban haciéndolo porque poner virales en los noticieros estaba absolutamente de moda. Lo increíble es que sigue de moda hoy 7 años después. Y se dio el surgimiento de las redes sociales durante ese proceso por el referendo por el TLC. La red por excelencia en Costa Rica era Hi5, y Facebook empezaba a dar sus primeros pasos, y fue en Hi5 donde se hicieron los grandes grupos más importantes de difusión del no. Se utilizaron plataformas y redes sociales diseñadas específicamente para ese proceso, como el sitio concostarrica.com, que se convirtió en una red social en sí misma, una gran plataforma de agrupación, de difusión y de networking para las organizaciones sociales, donde se producía intercambio de contenido, donde se producía mediación entre la gente que no tenía conexión, donde se cargaban insumos gráficos y de texto, impresos, etcétera, que podían ser descargados en el otro lado del país y bajarlos para imprimirlos y distribuirlos, etcétera. Es decir, pues es un uso estratégico de la tecnología que aún hoy nos sigue pareciendo que es lo que hay que hacer.
pero es lo que nadie está haciendo. Y ahí es donde, bueno, en las elecciones del 2010, donde ya había pasado Obama, ya todo el mundo había escrito los libros, ya se vendían en Amazon todas las historias de por qué Obama era la campaña perfecta que había que imitar en términos de redes sociales. Entonces aquí lo que se hace en el 2010 es hacer una campaña absolutamente hueca en redes sociales, que lo que hace es simplemente difusión, que es uno de los 4 ejes del uso estratégico de la tecnología para la comunicación, que es la difusión. Es decir, hagamos lo mismo que estamos haciendo en televisión, pero pongámoslo en internet y paguemos para que todo el mundo lo vea. Entonces pongamos los anuncios y compremos fans y vamos a hacer promos, lo que haya que hacer para ver quién tiene la página más grande, y la medimos todos los días y ya. Y ese es el uso estratégico de las redes sociales para la campaña política. Yo creo, bueno, para mí eso es apenas rozar la cáscara de la naranja, porque es desperdiciar por completo el potencial real que tienen estas herramientas para la incidencia ciudadana. Entonces, creo que si vemos desde el tema como desde los partidos políticos, creo que hace muchos años en Costa Rica los usuarios alcanzamos la madurez en el uso de la tecnología que desde los partidos no se ha explotado por completo, y que la clave probablemente de cara al 2014 tiene muy poco que ver, digamos, desde el punto de vista nutritivo, tiene muy poco que ver con lo que se haga en términos de difusión, o que quién diseña la mejor estrategia para tener el costo por clic más bajo y optimizar el alcance que logra a través de internet, que eso es una parte. Pero lo verdaderamente interesante tiene que ver desde mi punto de vista con gobierno abierto, que además creo que es uno de los grandes temas que va a tener que encarar el próximo gobierno, y que la administración Chinchilla, doña Laura, por cierto, el día que ella ganó, el 7 de febrero, ¿cierto?, en la noche en el hotel Provicí, donde iba a hacer su celebración, ahí llegó doña Amelia Herrera con una cámara, ¿verdad?, la fiesta en el pasillo, y entonces entre las declaraciones que le da, doña Laura se autoproclama la primera presidenta 2.0. A mí nunca se me olvida, porque después lo había puesto en un artículo y demás. Porque claro, como ella fue la primera que usó Facebook, entonces ella era la primera presidenta 2.0. Sobra decir que entre muchas otras cosas, doña Laura eso también se lo pasó por allá durante todo su gobierno, y nada, si acaso llegó a punto 25. En términos de cómo el gobierno ha enfocado su política de uso de la tecnología para cualquier cosa, ¿verdad? Si ni siquiera tenemos tecnología para poner puentes, y menos vamos a tenerla como para la participación ciudadana. Pero se ha avanzado poquísimo, pero sin embargo Costa Rica ha suscrito el acuerdo para el gobierno abierto de las Naciones Unidas, y es un proceso que está avanzando, y sin duda alguna al próximo gobierno le va a tocar enfrentar, porque sin duda enfrentar es la palabra correcta, porque es algo que les incomoda, lo que eso implica. Y lo que eso implica tiene que ver básicamente con transparencia, colaboración y participación. Y eso es apertura de datos públicos, acceso público a la información, transparencia en el manejo de los datos de los ciudadanos, rendición de cuentas efectiva y real, transparencia en los procesos de adjudicación y de compras públicas, etc. En algunos de esos temas se ha avanzado en Costa Rica, pero son los grandes temas que siguen pendientes. Entonces, desde mi punto de vista, en la campaña política, lo que más se parezca a eso es el uso más efectivo e inteligente de las redes sociales por parte de un partido político. Es decir, cómo desde la campaña política permitimos que por medio de esas herramientas tecnológicas la gente participe, la gente tenga acceso a la información, la gente tenga acceso a los datos, la gente conozca los movimientos que está haciendo el partido y cuáles son sus estrategias, por supuesto conozca sus ideas, pero además pueda intervenirlas, modificarlas, cambiarlas, mejorarlas, adaptarlas, etc. Porque si algo hace falta en Costa Rica, y yo creo que este caso del puente de la circunvalación me parece que es excepcional, porque es una metáfora, es un retrato de Costa Rica en el 2003. Si algo nos hace falta es explotar la inteligencia colectiva. Cuando se cae el puente en la circunvalación, nada, es obvio que el ministro no sabe qué hacer, lo que él sabe hacer es no saber qué hacer, y lo que se abre es una especie de llamado abierto a recibir ideas. Es decir, si alguien, es como decir, hay un doctor en el avión, ¿verdad? Hay un doctor a bordo, o sea, y básicamente lo que hace el ministro es decir, si alguien en Costa Rica sabe qué es lo que hay que hacer aquí, por favor venga a decirnos, ¿verdad? Porque nosotros en el ministerio no tenemos la menor idea. Yo creo que decir que es una metáfora porque es un caso muy exagerado y muy
surrealista que nos ha tocado ver en este gobierno, pero yo creo que hay muchos temas en los que eso es efectivamente así, es decir, que probablemente la persona que tiene las mejores ideas para resolver un problema concreto o para enfrentar una realidad no necesariamente está en el servicio público y no necesariamente es un funcionario de gobierno y no necesariamente es parte de ningún partido político. Entonces, ¿por qué no desarrollar las herramientas que permitan que esas ideas se canalicen de forma efectiva y lleguen hasta esos debidos procesos en los que se convierten en lo que sea, en legislación, en cualquier instrumento político que ayude a concretar propuestas? Desde el punto de vista de la gente hay como cuatro ejes que son muy importantes. Hay como cuatro ejes que son muy importantes de tener en cuenta, que son la difusión, la agrupación, la colaboración y la movilización. La campaña Obama es por mucho la campaña más exitosa de comunicación política en redes sociales porque se basó en la movilización. En Costa Rica hasta el momento solo hemos hecho difusión. Es decir, es usar las redes sociales de la misma forma que usamos la televisión. Hacemos un anuncio y lo ponemos ahí, que todo el mundo se lo trague y ojalá que no respondan nada. En el momento en que la gente utiliza las redes sociales desde su punto de vista para preguntar, para cuestionar, para intentar participar, la cosa se pone un poquito incómoda. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. Aquí nos ha faltado de casi todas las experiencias interesantes que hay en el país de uso de la tecnología, lo que nos ha faltado siempre ha sido la movilización. Difusión, agrupación, colaboración y movilización. Difusión tiene que ver con lo mismo que hace la radio, con hacer que un mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Colaboración es cómo los que sabemos hacer distintas cosas nos agrupamos entre nosotros, es decir, utilizando, por ejemplo, una red social, ¿verdad? Es decir, hey, necesito a alguien que sepa a quién puedo llamar para que me arregle el juez, ¿sí? Bueno, entonces alguien me sugiere quién arregle el juez. La agrupación, que por eso el caso del 2007 aquí fue tan importante, es decir, hay comités sociales, partidos por todo el país que necesitan estar en contacto, necesitan retroalimentarse permanentemente y a través de esas plataformas lo pueden hacer. Y la movilización, que básicamente se puede definir como hacer que pase algo, cualquier cosa. Porque se suele entender por movilización como vamos todos a bloquear el Parque Colón, ¿verdad? Y no necesariamente es el caso. Movilización puede ser pedir dinero, y eso es movilizar a la gente a donar y a conseguir donaciones y dejar su teléfono y llamar a todo el mundo, que eso es lo que hacían todas las viejitas de Estados Unidos para recoger plata para Obama, ¿verdad? Entonces eso es capacidad de movilización y para eso sirve también la tecnología y es lo que falta por hacer. Me quedan 3 minutos que voy a usar para mencionar 2 historias. Bueno, Big Web Noise es una agencia de publicidad digital que hacemos comunicación comercial para marcas de consumo masivo, la hacemos muy bien y eso nos permite creer nosotros que nosotros podemos hacer comunicación decente para marcas decentes y que al mismo tiempo podemos invertir parte de nuestros recursos en generar estrategias de incidencia ciudadana y que una cosa no está reñida con la otra. Entonces hacemos las 2 cosas. Y así el año pasado hicimos fuerajustorosco.com y este año hicimos una idea que tal vez sea solo la primera de varias, que se llama mivotohoy.com, que es una aplicación para sondear intención de voto en tiempo real. Y esto obviamente no nos genera ningún ingreso ni nada, simplemente era algo que queríamos hacer. Porque nosotros creemos que las encuestas como nosotros las conocemos son un instrumento, yo creo y las respeto mucho, o sea, creo en la ciencia y como creo en la ciencia creo en la estadística y como creo en la estadística creo que las encuestas son un instrumento de medición correcto y acertado. Pero cuando se publica una encuesta en el periódico, esa encuesta tiene por lo menos 15 días de vieja. Y entonces siempre nos repiten el TLL que es una foto del momento, y la encuesta es una foto del momento, y bueno, sí, es una foto de hace 15 días. Nosotros creemos que el mundo en el que vivimos hoy es muy diferente, que todos estamos conectados, que los cambios suceden en tiempo real y que esas mediciones se tienen que poder hacer en tiempo real. Pero además, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un reglamento para la regulación de los sondeos y las encuestas que es tan anacrónico como el que pide los negativos de las fotos de los candidatos. Y que por supuesto cuando los magistrados lo redactaron no tenían la menor idea de que alguien iba a venir un día a decirle que ahora las encuestas se iban a hacer desde un teléfono celular. Entonces le pedimos al tribunal que modificara ese reglamento, que era lo que procedía, ¿verdad? Es decir, aquí hay algo que ustedes no contemplaron, entonces escriban el reglamento para que esto sea legal, ¿verdad? Porque nosotros les estamos diciendo que lo vamos a hacer. Y los magistrados decidieron que no había nada que modificar. Entonces una idea como esta, que es una innovación tecnológica, queda en un limbo legal por la ineficiencia burocrática, digamos, del Estado costarricense.
no sabemos qué va a pasar. Lo interesante sería que por inconstitucionalidad pueda terminar cayéndose un reglamento anacrónico que al final lo que termina es limitando libertad de expresión. Pero ¿para qué sirven estas cosas? Fuerajustorosco.com o mivotohoy.com son ideas que tienen por objetivo demostrar